Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos otra vez por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, radiante y sobre todo, repleto de amor. Porque adivinaron, hoy vamos a hablar precisamente de eso, del amor. Y no de cualquier amor, sino del que envolvió y sigue envolviendo, de una manera u otra, a una de las parejas más icónicas, comentadas y queridas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, damas y caballeros, vamos a convertirnos en verdaderos detectives del corazón. Desenterrar cada detalle, analizar cada mirada, cada sonrisa, cada interacción. Vamos a bucear en los rincones más profundos de su relación, esa que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Vamos a destapar fotos que quizás yacían ocultas en lo más recóndito de Internet, momentos capturados que narran una historia que, aunque finalizada, sigue resonando en el corazón de muchos. Pero como siempre, antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de chismes, revelaciones y análisis exhaustivos, necesito su ayuda. Si este canal les gusta, si disfrutan de las historias de amor, de los entresijos del mundo del espectáculo y de mi particular forma de contárselo, no se olviden de suscribirse. Activen esa campanita rebelde que a veces se olvida de avisar. Me ayudarían enormemente, no se imaginan cuánto, y me motivarían a seguir buscando historias jugosas, datos curiosos y a darles mi visión personal sobre estos temas que tanto nos apasionan. Así que ya saben, un clic no les roba tiempo y a mí me llena de alegría. Y ahora sí, manos a la obra. Preparen su bebida favorita, acomódense en su sillón, relájense y acompáñenme a desentrañar los secretos, las anécdotas y por supuesto, a contemplar esas fotos inéditas que prometí, esas que narran, sin palabras, el amor explosivo, la conexión innegable y el legado que dejaron Kerem y Hande. Esto, amigos míos, se va a poner muy interesante. Para comprender la verdadera magnitud de la fascinación que Kerem y Hande despertaron, es crucial remontarnos al instante exacto en que sus caminos se entrelazaron. El escenario fue el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, una comedia romántica que no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó el corazón de audiencias a nivel mundial. Desde el primer día, la química entre ellos fue palpable, innegable, casi magnética. Se hacía evidente en cada escena que filmaban, en cada mirada que compartían, en cada gesto, por pequeño que fuera. Era una chispa eléctrica que no solo encendía la pantalla, sino que rápidamente se propagó más allá de ella, infiltrándose en la realidad. En la serie, Kerem y Hande daban vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades diametralmente opuestas que, contra todo pronóstico, terminan irremediablemente enamorándose. Su relación en la serie fue un verdadero torbellino de emociones, llena de altibajos, momentos de ternura desbordante, discusiones apasionadas y malentendidos hilarantes. Pero a pesar de todos los obstáculos que se interponían en su camino, el amor siempre prevalecía, actuando como un faro que guiaba sus corazones. Y precisamente esa dinámica, esa autenticidad cruda y visceral que transmitían a través de sus personajes, fue lo que hizo que el público se enamorara perdidamente de ellos como pareja, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero, ¿qué sucedía detrás de las cámaras? ¿Cómo era realmente su relación fuera del set de rodaje? Los rumores de un romance incipiente no tardaron en aparecer, alimentados por las miradas cómplices que se dedicaban, las sonrisas tímidas que intercambiaban, los gestos de cariño sutiles pero reveladores. Todo parecía indicar que había algo más, mucho más, que una simple amistad profesional entre Kerem y Hande. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, completamente obsesionados con la idea de que su pareja favorita de la pantalla se convirtiera en una realidad. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando con lupa cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran sus sospechas, evidencias que respaldaran su ferviente deseo. Y las pistas, poco a poco, fueron emergiendo como pequeñas piezas de un rompecabezas que lentamente iba tomando forma. Fotos robadas por paparazzis en las que se les veía juntos, compartiendo momentos íntimos en lugares públicos, en actitud cariñosa y relajada. Comentarios crípticos en redes sociales que insinuaban una relación más íntima de lo que querían admitir. Sin embargo, ni Kerem ni Hande confirmaban ni negaban nada de forma explícita. Jugaban al despiste con maestría, dejando que los rumores crecieran y se alimentaran, avivando aún más la expectación y el fervor de sus fans, quienes cada vez estaban más convencidos de que su amor era real.
Uno de los momentos clave que catapultó aún más las especulaciones y consolidó la creencia de un romance fue su viaje juntos a las paradisíacas Islas Maldivas. Las fotos que compartieron en sus respectivas cuentas de redes sociales, aunque curiosamente nunca aparecían juntos directamente en las mismas imágenes, mostraban los mismos lugares, las mismas actividades, los mismos paisajes idílicos. Era evidente para todos los que seguían de cerca sus movimientos, que estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Para muchos este viaje fue la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que su romance era una realidad palpable. Y entonces finalmente llegó el momento que todos esperaban con ansias, la confirmación oficial. Kerem y Hande publicaron, casi al unísono, fotos juntos en sus redes sociales, tomadas durante sus vacaciones en las Maldivas. Era una imagen sencilla, sin artificios, pero increíblemente poderosa. Se les veía felices, radiantes, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando una explosión de alegría y emoción entre sus fans. Los comentarios de felicitación, los mensajes de buenos deseos y los emojis de corazones inundaron las publicaciones, celebrando la confirmación de un amor que muchos habían estado esperando y anhelando durante tanto tiempo. Durante el transcurso de su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más populares, queridas y admiradas de Turquía. Eran portada de revistas de moda y estilo de vida, eran invitados estrella en programas de televisión de máxima audiencia, eran el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de la fama repentina y la presión mediática constante, lograron mantener su relación relativamente en privado, protegiéndola de los ojos curiosos y las críticas implacables del público. Se les veía juntos en eventos públicos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y celebrando los éxitos del otro. Se dedicaban mensajes cariñosos y halagadores en redes sociales, expresando su amor, su admiración y su respeto mutuo. Eran una pareja que irradiaba felicidad, autenticidad e inspiración, y que servía como modelo a seguir para muchos jóvenes enamorados. Pero como suele suceder en el impredecible y a menudo despiadado mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de altibajos, momentos de tensión y rumores de crisis. Circularon insistentes rumores de discusiones acaloradas, de problemas de comunicación, de posibles separaciones inminentes. Pero contra todo pronóstico, Kerem y Hande siempre supieron superar los obstáculos que se interponían en su camino y seguir adelante, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier dificultad que pudieran enfrentar. Ahora bien, llegamos al momento más esperado de este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en el tesoro de fotos inéditas que les prometí al principio. Algunas de estas imágenes son capturas de pantalla de historias de Instagram que desaparecieron en cuestión de segundos, como fugaces destellos de un momento íntimo. Otras son fotos tomadas por fans afortunados que tuvieron la suerte de encontrarlos casualmente en algún lugar público y lograron capturar un instante de su vida cotidiana. Y otras provienen de fuentes anónimas y confidenciales que me han compartido información privilegiada y material exclusivo. Por ejemplo, aquí tengo una foto que muestra a Kerem y Hande en una fiesta privada, mucho antes de que confirmaran oficialmente su relación. Se les ve bailando muy cerca el uno del otro con una sonrisa radiante en sus rostros. La calidad de la foto no es la mejor, debido a las condiciones de luz y la distancia desde la que fue tomada, pero se puede apreciar claramente la conexión especial que existía entre ellos, la complicidad en sus miradas y la alegría que compartían. También tengo una foto de un fan que los encontró paseando tranquilamente por las encantadoras calles de Estambul. Se les ve caminando de la mano, charlando animadamente y riendo juntos. Parecen dos personas normales disfrutando de un día cualquiera, ajenos a la fama y al escrutinio público que les rodea. Y aquí tengo una imagen que me parece particularmente interesante y reveladora. Es una captura de pantalla de una historia de Instagram que Hande publicó hace mucho tiempo, justo después de que terminaran de grabar una escena particularmente intensa de Senkalkap. En la foto se ve una mesa llena de comida deliciosa, con platos típicos turcos y bebidas refrescantes. Y al fondo, desenfocado pero inconfundible, se puede ver a Kerem riendo a carcajadas mientras conversa con alguien del equipo de producción. La historia desapareció pocos minutos después de ser publicada, pero afortunadamente alguien pudo tomar una captura de pantalla y preservar este momento fugaz. Pero como en toda historia de amor, no todo fueron momentos perfectos y felicidad constante. Los rumores de una posible separación comenzaron a circular con fuerza a principios de 2022, alimentados por Fu.
entes cercanas a la pareja y por la falta de apariciones públicas conjuntas. Se decía que la presión mediática constante, las agendas profesionales apretadas y las diferencias personales irreconciliables habían afectado negativamente su relación, erosionando el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma y desmentir los rumores, la noticia de su separación se hizo oficial, confirmando los peores temores de sus fans. La noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus seguidores, quienes no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. Muchos se sintieron decepcionados, tristes e incluso enojados, sintiendo que habían perdido algo valioso. Pero la verdad es que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, a veces terminan, por razones que solo las personas involucradas conocen. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas, manteniendo un velo de misterio sobre los motivos que les llevaron a tomar caminos separados. Kerem y Hande siempre han sido muy discretos y reservados con su vida personal, y no quisieron dar detalles sobre su ruptura, respetando la privacidad del otro y evitando alimentar aún más el morbo de los medios. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas y falta de tiempo para dedicar a la relación, otros que fue por diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos de vida. Lo cierto es que al final, decidieron que lo mejor para ambos era tomar caminos separados y seguir adelante con sus vidas. A pesar de su separación, Kerem y Hande han demostrado madurez y respeto mutuo, manteniendo una relación cordial y amistosa. Se han dedicado mensajes de apoyo y cariño en redes sociales en varias ocasiones, demostrando que aunque su relación como pareja haya terminado, seguirán siendo compañeros y amigos. Y aquí es donde llegamos al punto que sé que muchos de ustedes están esperando con impaciencia: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Esta es la pregunta del millón, la interrogante que ronda en la mente de todos los que alguna vez se enamoraron de su historia de amor. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las cosas pueden cambiar en cualquier momento, especialmente en el volátil mundo del espectáculo. Pero si analizamos su historia en retrospectiva, la conexión innegable que existía entre ellos, la química palpable que se hacía evidente en cada interacción, no podemos descartar por completo la posibilidad de una reconciliación en el futuro. El tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos o no. Mientras tanto, solo podemos desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, esperando que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, para concluir este recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quiero compartirles algunas reflexiones personales y subjetivas. Creo que su relación fue especial y resonó con tanta gente porque era auténtica y genuina. Se enamoraron en el set de una serie de televisión, en un entorno artificial y glamoroso, pero su amor trascendió la pantalla y se convirtió en algo real y tangible. Se convirtieron en una pareja real con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cuando menos lo esperamos. Que la química y la conexión son importantes, pero que también se necesita trabajo arduo, compromiso constante y comunicación abierta y honesta para que una relación funcione a largo plazo. También nos enseña que las relaciones no siempre son fáciles ni perfectas. Que hay altibajos, obstáculos y dificultades que superar. Y que a veces, a pesar de todo el amor que pueda existir entre dos personas, las cosas simplemente no funcionan y es mejor tomar caminos separados. Pero lo más importante es aprender de las experiencias, seguir adelante con la frente en alto y mantener la esperanza en el amor. Porque el amor siempre está ahí, esperando a ser encontrado, en el momento y el lugar menos pensado. Y recuerden siempre que al final del día, Kerem y Hande son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y no juzgarlos por sus elecciones, ya que nadie sabe realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y revelador por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan descubierto algunos secretos ocultos, hayan visto algunas fotos inéditas que les hayan sorprendido y sobre todo, hayan reflexionado sobre el amor y las relaciones. En resumen, hoy exploramos la fascinante historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su encuentro fortuito en el set de Sen Kalkap hasta su confirmación de relación, su éxito arrollador como pareja y ese. U eventual separación.
Desenterramos rumores persistentes, analizamos miradas cómplices, y compartimos fotos inéditas que capturan momentos especiales y significativos de su romance. Discutimos la posibilidad latente de una reconciliación en el futuro y reflexionamos sobre las valiosas lecciones que podemos aprender de su historia. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir mis pasiones y obsesiones con ustedes y saber que hay personas que disfrutan de mi contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿Cuál es su momento favorito de su historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Ciao.